A todos y todas. Es un gusto realmente brindar esta actividad tan oportuna en la que nuestros expositores habrán de desarrollar el tema de la responsabilidad del Estado en relación a la persecución y sanción de los crímenes de lesa humanidad. Y digo que es oportuno porque cuando se trata de inculcar temas vinculados al negacionismo o a la complicidad o al ocultamiento de esos aberrantes crímenes, nos van hoy nuestros invitados a ilustrar en cuanto a cuáles son los riesgos, tanto para los genocidas como para el Estado que no los juzga. Vamos a pedirle a la presidenta de nuestra institución, la doctora Mariel Schneider, que haga la apertura de esta actividad al momento de expresar el reconocimiento en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de FACA por habernos brindado esta oportunidad. Adelante, por favor, doctora Schneider. Muchas gracias, doctor Carlos López de Belva. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, incansable en su actividad, que siempre está proponiendo y llevando adelante actividades para nutrirnos y para ilustrarnos a todos aquellos que no formamos parte de ella y a la abogacía en general de todo el país, porque son actividades abiertas a lo largo y ancho del país para todos aquellos que quieran participar. Voy a presentar al doctor Sebastián Rey, que es abogado egresado de la UBA con diploma de honor, es magíster en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, es un reconocido autor porque ha publicado distintos libros en materia de derechos humanos, también es articulista, investigador, y en el día de hoy tenemos nada más ni nada menos que el honor de tener a esta gran figura en nuestra casa, en nuestra sede de Avenida de Mayo, presentando su libro El Derecho Internacional y Deber de Investigar y Sancionar las Graves Violaciones de Derechos Humanos, que tengo entendido que es la tesis doctoral del doctor. No voy a utilizar ni el tiempo ni el espacio que le corresponde al doctor Rey y a los oradores y sobre todo, digamos, al autor, porque él nos va a ilustrar acerca de su obra y del contenido de su obra. Pero sí quiero resaltar dos cuestiones que rescaté, entre otras, pero al leer un dossier que generosamente me han enviado. En primer lugar, me pareció, doctor, muy conmovedora la dedicatoria, ¿no? Que la dedica, la voy a leer textualmente para no olvidarme, a las víctimas del Holocausto, de la dictadura cívico-militar y de graves violaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Realmente es muy amplia y es conmovedora esta primera parte, ¿no? de la dedicatoria que hace en su libro. Y después debo reconocer que cuando leí el dossier, el autor logra, que creo que le va a pasar a muchos, ubicarnos en un periodo histórico de violaciones aberrantes a derechos humanos que por ahí a veces no la tenemos tan identificada como son los que ocurrieron del año 72 al 76, justamente porque estamos, no solamente la ciudadanía en general, los abogados en particular, en el periodo del 76 al 83, donde se produjo ese horroroso periodo sostenido en el tiempo tan amplio, con tantas aberraciones a todos los derechos humanos, imaginables e inimaginables, que a veces quedan en el olvido las ocurridas, no quizás en tanta cantidad, pero sí hubo muchas, en ese periodo histórico. Y esto es lo que hace el doctor Sebastián Rey, nos enseña, nos ilustra acerca de las violaciones ocurridas en ese periodo. Y también lo que me pareció, doctor, sumamente amable y conmovedor como gesto hacia ellos y a su familia, que usted haya nombrado a 42 personas víctimas de los delitos en el primer capítulo de su libro. Bueno, no quiero robar más tiempo, nuevamente sumamente agradecida en nombre de la FACA, les agradezco al doctor Rey, al doctor López de Belva y al doctor Abramovich por estar hoy presentes y por darnos esta clase que va a ser magistral. Muchas gracias.
Gracias, Mariel. Es también oportuno señalar que la política de derechos humanos ha sido permanente política de esta casa que hoy nos recibe. Tengo yo un instrumento que llevo a todas partes porque me parece sumamente aleccionador, una suerte de preámbulo para nuestras actividades, donde se expresa: los abogados secularmente han sido diseñadores y constructores de esos valores sociales de protagonizar la defensa del ser humano, protegiendo la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio y mantener la lucha contra el abuso de poder. Así, proponemos que, actuando fielmente acorde la condición de pueblo civilizado, honremos por medio de la conmemoración y el reconocimiento caída de abogados y abogadas que forman impune, cruel, inexplicable y abusada por haber luchado en la defensa inclaudicable de esos valores y haber sido víctimas del terrorismo de Estado. La persecución, desaparición y fallecimiento de abogados argentinos durante ese periodo oscuro de nuestro país, lamentablemente ocurrido en diversos puntos de nuestra tierra, y tal es el sentimiento de reconocimiento de toda la abogacía argentina, debe a aquellos que cayeron en tan arteras circunstancias. Ante lo perdido, lo padecido y lo irreparable, se propone que la memoria colectiva de la abogacía argentina honre a tales abogados y la función social de los hombres y las mujeres de derecho, instituyéndose el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado el 6 de julio de cada año, atento que en dicha fecha comenzó a sistematizarse la acción en la ciudad de Mar del Plata. La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados resuelve instaurar el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, a conmemorarse el 6 de julio de cada año en cada colegio de abogados, en testimonio de las generaciones pasadas y de nuestra posteridad. Esto fue decidido por la Junta de Gobierno de nuestra institución el 19 de marzo de 2004. Nos acompaña el doctor Víctor Néstor Abramovich Cosarín, abogado de la Facultad de Derecho, UBA, maestría de Derecho por la American University de Washington, D.C., es procurador fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2015, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales desde el año 2000 a 2005, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 a 2009, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur entre 2010 y 2014, es profesor de Derechos Humanos en la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús, profesor visitante de la American University y autor de varias publicaciones, especialmente sobre derechos económicos, sociales y culturales, y tengo el agrado y el honor de concederle la palabra. Muy bien. Bueno, decía buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer a la FACA por la invitación a la presentación de este libro de Sebastián Rey, agradecer a la presidenta de la institución y al doctor Carlos López de Belva de la Comisión de Derechos Humanos, con lo que tenemos una larga historia de trabajo en temas de derechos humanos de hace muchos años. Quiero también destacar que en el ámbito de la FACA se haya decidido realizar la presentación de este libro de Sebastián Rey sobre deberes de investigación penal en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Yo voy a hacer algunos comentarios generales sobre el libro para después escuchar a Sebastián. Tuve la suerte de presentar un libro previo de Sebastián que era resultado de su trabajo de maestría a principios de 2010-2012, creo que fue, libro Juicio y Castigo. Y este libro es el resultado, este nuevo libro es el resultado de un trabajo de investigación en el marco del doctorado de Derecho de la UBA, y creo que es un libro muy oportuno
por muchas de las cuestiones que estamos todavía discutiendo en la Argentina en términos de justicia, verdad y memoria. Yo voy a hacer algunas referencias a cuestiones que me parecen centrales en el libro. Yo creo que una de ellas fue señalada por la presidenta de la institución. El libro avanza en el estudio de graves violaciones a los derechos humanos cometidas incluso antes del año 76, como son los casos de las masacres de Trelew y casos de crímenes cometidos por el aparato represivo de la AAA. Y creo que el principal aporte que hace el libro en relación con el debate que se da a nivel constitucional en materia de investigación penal de los crímenes de lesa humanidad es profundizar una discusión sobre los distintos sistemas de fuentes del derecho internacional, en un tema que es central y que sigue siendo todavía un tema importante de discusión en la Argentina y en varios países de América Latina. No hay discusiones sobre los deberes de investigación penal, no hay discusiones sobre el principio de imprescriptibilidad, pero sigue habiendo discusiones sobre la posibilidad de aplicar la regla de imprescriptibilidad a crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años 70. Ahí hay un debate en distintas jurisdicciones constitucionales e incluso ha sido una de las principales objeciones a la marcha de los juicios, incluso por sectores que han reivindicado juicios en los años 80, el juicio a las juntas, pero han impugnado la reapertura de los juicios de lesa humanidad en el siglo XXI con el argumento de que se hacía una aplicación retroactiva de la ley penal al imponer la regla de imprescriptibilidad a crímenes cometidos en los años 70. Quizá el principal mérito que tiene este libro de Sebastián es que hace un análisis muy sólido, muy pormenorizado, muy preciso, de cómo confluyen en la regulación de este tema particular del principio de legalidad distintas fuentes de derecho internacional. Por un lado, el derecho internacional público, que define el concepto de costumbre internacional y las normas de ius cogens, las normas de derecho penal internacional y las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Este es un tema central porque cuando se discutió la reapertura de los juicios, había distintas maneras de argumentar la cuestión. Algunos planteaban la posibilidad de aplicar retroactivamente leyes penales en la materia de los crímenes de lesa humanidad como una excepción a la regla de la prohibición de leyes ex post facto. Y había todo un debate sobre la aplicación de ese principio, incluso el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una declaración interpretativa. Los organismos de derechos humanos en el litigio de los casos, yo era director del CELS en el año 2000, entre 2000 y 2001, cuando se presentó el caso Simón, pero Abuelas hacía el mismo planteo en las causas por apropiación sistemática de niños, y ya había algunas decisiones iniciales de la Cámara Federal ya desde el año 99, plantearon una argumentación distinta, la existencia de una norma de derecho internacional vigente en los años 70 que establecía no solo el deber de investigación penal agravado, la imposibilidad de amnistiar estos crímenes, sino también el principio de imprescriptibilidad. Esa norma era una costumbre de derecho internacional que se había configurado además como una norma de ius cogens y que se demostraba la existencia de esa costumbre a través de distintos elementos o evidencias. Un elemento central, la firma por varios países de la Convención en los años 70 de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esa convención fue central porque se estaban cumpliendo los 20 años de los crímenes del nazismo, comenzaban a prescribir esos casos en las principales jurisdicciones penales europeas que estaban juzgando crímenes del nazismo, y por lo tanto se había decidido establecer en esa convención el principio de imprescriptibilidad. Pero un dato importante que se argumentaba y que fue recogido en la jurisprudencia de los tribunales penales y luego de la Corte Suprema Argentina también, que esa convención no venía a crear un nuevo derecho o a establecer una regla de imprescriptibilidad, sino que venía a reconocer o a codificar una norma que era ya costumbre internacional. Y por lo tanto no había una aplicación retroactiva de ley penal, sino una norma de derecho internacional con la condición de la calidad de costumbre internacional que fijaba el principio de imprescriptibilidad. Esta tesis es un poco la que había asumido la Corte de manera indirecta en el caso Priebke, luego la Cámara Federal en estos fallos sobre plan sistemático de niños en julio del 99, y luego va a ser la interpretación que va a adoptar la Corte Suprema en el caso Arancibia Clavel primero y luego en el caso Simón, Maceo y en casos posteriores.
Este es un tema central de discusión, porque si uno mira a nivel latinoamericano, todavía gran parte de la resistencia a la reapertura de los juicios, los argumentos jurídicos de resistencia a la apertura de los juicios, se basan muchas veces en la imposibilidad de aplicar retroactivamente la regla de imprescriptibilidad. Esto es lo que se discute, por ejemplo, en la justicia penal en Uruguay, que resiste el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman. En Brasil, lo mismo cuando la Corte Interamericana plantea el deber de investigar y la incompatibilidad de la ley de amnistía brasileña en el caso de Guerrilla de Araguayas, muchos de los tribunales federales brasileños invocan la imposibilidad de aplicar retroactivamente la ley penal. E incluso fue un debate en la justicia chilena, al punto que gran parte de los tribunales chilenos sostienen la regla de imprescriptibilidad, no en costumbre internacional, sino en los convenios de Ginebra del 49 y aplican el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Pero la discusión sigue vigente. Hace una semana atrás el Congreso peruano acaba de aprobar una ley que plantea la prescripción de las acciones por crímenes de lesa humanidad y que básicamente funciona como una ley de amnistía que va a permitir anular sentencias a más de 600 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en Perú con esta argumentación de que se estaría haciendo una aplicación retroactiva, que el principio de imprescriptibilidad debería regir en Perú recién a partir del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Y digo esto porque en la Argentina hay algunos sectores, incluso legisladores del partido de gobierno, que están planteando una tesis parecida y eso se podría volcar en algún proyecto legislativo. De manera que el libro me parece central para analizar la cuestión y tiene enorme actualidad en lo que estamos discutiendo. La segunda cuestión que me parece importante plantear a partir de este debate más conceptual y de desarrollo normativo histórico sobre fuentes del derecho internacional, deberes de investigación y normas de costumbre y de ius cogens, es que el libro de Sebastián baja esos conceptos a su aplicación jurisprudencial en los procesos judiciales en la Argentina. Y me parece importante, a partir del tiempo transcurrido, reivindicar esta segunda este segundo periodo de juicios que se abre entre 2004, 2005 y 2006, se reabren a partir de la anulación legislativa de las leyes de obediencia debida y los fallos de la Corte Simón, Maceo y otros. Hoy estamos hablando de alrededor de 326 sentencias, según el informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, 1.180 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Y me parece importante si uno mira el valor que tienen estos procesos en comparación con el escenario regional al que hace referencia, que sigue siendo un escenario marcado principalmente por la impunidad de estos crímenes. En la Argentina, esos crímenes fueron juzgados con los tribunales penales que existían al momento en que se reabrieron los juicios, no hubo tribunales especiales, con la misma legislación penal y procesal penal que existía, con el agregado de la aplicación de normas internacionales, pero con la misma legislación, no hubo una legislación especial para ese juzgamiento. Es un modelo de justicia que diferencia de la impunidad, pero también de otros modelos de justicia transicional que se han dado en otros países. En Colombia, los pocos casos que se han juzgado de crímenes de lesa humanidad se han hecho a partir de la creación de una jurisdicción especial. En los países, por ejemplo, los pocos países africanos donde se están juzgando crímenes de lesa humanidad después de conflictos armados están siendo a través de tribunales o el Tribunal Penal Internacional o tribunales nacionales con apoyo internacional. Los conflictos de Ruanda o de los Balcanes fueron juzgados por tribunales internacionales, no por tribunales nacionales. Entonces ahí hay un elemento que es distintivo del proceso de justicia en la Argentina a nivel regional. Se está juzgando crímenes de lesa humanidad, un periodo importante de la historia argentina en términos de crímenes masivos y sistemáticos, por los mismos tribunales que existían al momento de la reapertura, con la misma legislación penal y procesal penal que existía, sin normas especiales y sin tribunales especiales. Por otro lado, me parece importante también reivindicar las características que tienen estos procesos. Fue central el juicio a las juntas militares en la transición democrática, porque ese juicio tuvo un valor de memoria histórica que reafirmó la idea del nunca más, o sea, mostró el proceso del terrorismo de Estado
como no se había mostrado hasta ese entonces, con testimonios, afirmó la existencia de esos crímenes, que hasta ese momento eran materia de disputa. ¿Qué agrega este segundo tipo de juicios de lesa humanidad que se abren en este siglo? Bueno, si uno tuviera que definir, digamos, el valor agregado en términos de memoria histórica, permiten ver la trama, la densa trama de esas prácticas y patrones de terrorismo de Estado. ¿Sí? Si el juicio de la Junta fue una mirada panorámica del proceso, estos juicios permiten ir en profundidad en prácticas y patrones concretos y específicos, ¿no? Como si uno mirara un mapa en el Google Map y mira una misma región, está mirando la misma imagen, pero mira primero una visión panorámica y si abre el lente empieza a mirar con mayor profundidad una región geográfica que con la vista panorámica no se termina de entender. Y esto me parece que es un valor agregado fundamental de esta serie de procesos, de estas 326 sentencias en el marco de causas que se están dando en los tribunales federales de todo el país. Si uno desagregara qué cuestiones aparecieron con mayor precisión y detalle de lo que se había analizado en el juicio de la Junta. Recordemos que el juicio de la Junta, la Fiscalía hizo una selección de casos paradigmáticos para mostrar la existencia de un plan sistemático, sin ir en profundidad en los distintos elementos que se estaban planteando, porque la idea era ilustrar la existencia del patrón para garantizar la responsabilidad por la autoría inmediata de las juntas, ¿no? En estos casos, lo que estamos analizando son los hechos concretos. Hay por ejemplo, y voy a mencionar algunos elementos que me parecen centrales, el detalle de los métodos de violencia política, de tortura, de ejecuciones y desaparición forzada en el marco de los centros clandestinos de detención. O sea, un análisis de cada centro clandestino de detención, lo cual es importante también para la discusión que se da no solo a nivel de los centros ya conocidos en el juicio de la Junta, sino de otros centros que se fueron, cuya existencia se fue revelando en la marcha de las investigaciones judiciales, en la aparición de documentos. Las causas paradigmáticas como ESMA, Orleti, Vesubio, la causa de los pozos, lo que llaman los pozos, que son las brigadas de Banfield, Lanús, Quilmes, los centros de Mar del Plata, el D2 de Córdoba, los centros de Santa Fe, la escuelita de Famaillá en Tucumán, o sea, casos particulares de cada centro y el funcionamiento de la metodología represiva en cada centro. Otro elemento central que se investigó y se comprobó en el marco de estos juicios, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur y del Plan Cóndor. Hay varios casos, algunos específicos sobre Plan Cóndor y Automotores Orleti, donde se analiza toda la trama de coordinación de la dictadura con las demás dictaduras sudamericanas y la coordinación de información, de recursos, de inteligencia y la coordinación práctica en la acción represiva en casos puntuales que son analizados en esos casos. Un tercer elemento, la investigación particular de masacres, casos de ejecuciones extrajudiciales masivas, que se logró ir en detalle identificando no solo la situación de cada víctima, sino también de cada perpetrador y la metodología empleada en cada uno de esos hechos. El caso, por ejemplo, menciono algunos, la masacre de las Palomitas o Pozo de Barcas, o la reconstrucción incluso de la metodología de los vuelos de la muerte, ¿no? Que eso no se pudo probar en los juicios de los años 80 y sí se probó en los juicios actuales. Otro tema básico, importante, la complicidad civil, y los casos donde se investiga la complicidad de distinto tipo, eclesiástica, la complicidad de jueces y funcionarios judiciales, las causas de Mendoza, las causas de Margarita Belén, entre otras cuestiones. Creo que es central para entender el funcionamiento del Poder Judicial, pero también lo paradójico de que muchos de los funcionarios judiciales investigados siguieron siendo funcionarios durante la transición democrática, y eso marca también las resistencias que se opusieron a la reapertura de los juicios en esta segunda etapa. Un quinto elemento central también es lo que tiene que ver con las complicidades empresariales. Cómo la metodología de la represión sistemática apuntó también al disciplinamiento de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales, y fue funcional a un proceso de transferencia significativa de recursos entre los sectores, la clase trabajadora, los sectores populares y el poder concentrado económico en la Argentina, ¿no? La participación de los trabajadores en el ingreso varió sustancialmente desde el año
475 a lo que ocurría en el año 1982-83 en el final de la dictadura. Varios casos analizan eso, simplemente puedo mencionar Siderúrgicas Grassi, Astilleros Astarza, Loma Negra, Ford, Ingeniero Ledesma, e incluso casos de represión que se dan en estructuras propias del Estado, que marcan la represión sobre los empleados públicos. El caso del Hospital Posadas o la Comisión Nacional de Valores marca un poco esta cuestión, la represión de comisiones internas y de aparatos sindicales al interior de la propia estructura del Estado. Y por último, otro tema central que apareció muy tangencialmente en el juicio de las juntas, pero que tuvo una investigación muy clara, muy precisa, en estos juicios. Rescato también la función de las fiscales y los fiscales y la Procuraduría de Lesa Humanidad en esos procesos, es el tema de la violencia sexual y la violencia de género, tanto en los centros clandestinos como en acciones concretas de violencia sexual. Incluso la posibilidad, en algunos casos, de atribuir autoría mediata a autores no de mano directa por la planificación de los crímenes de violencia sexual como método de obtención de información y de disciplina en los centros de detención. Yo creo que estos son valores centrales agregados de los juicios, no solo como procesos judiciales para atribuir responsabilidad, sino también como procesos para la reconstrucción de la memoria histórica y la garantía del nunca más y de no repetición de los crímenes. Obviamente estos procesos tuvieron también inconvenientes y problemas. La demora de los procesos fue un tema central, no solo la demora en poder llevar las causas a juicio, en poder reconstruir la veracidad de los hechos, sino también la demora en los trámites recursivos, en las cámaras de casación e incluso en la propia Corte, que hace que muchas veces estemos discutiendo situaciones de extensión de los plazos de prisión preventiva que son profundamente discutibles en términos de garantías de los imputados, y me parece que eso es parte de los datos que tenemos que poner en la mesa de discusión. Para terminar, yo creo que valorizar ese proceso es clave en el actual contexto. Siempre tuvimos, recuerdo cuando se discutía en los organismos de derechos humanos la reapertura de los procesos judiciales, o sea, pasar de las causas de derecho a la verdad y extender las causas de apropiación de niños que habían quedado por fuera de la ley de impunidad a las causas de justicia penal y plantear la inconstitucionalidad de las leyes. Los organismos y el movimiento de derechos humanos estaba dentro de lo que era el eco del sistema político en franca minoría. Había quienes no le reivindicaban la dictadura, pero objetaban la reapertura de los juicios. Recuerdo a principios, fin del siglo pasado y principio del siglo, el argumento era cerrar, dejar atrás esa página de la historia, ¿no? Como si la historia tuviera un libro que uno lo puede abrir y cerrar como quiere, evitar que la reapertura del proceso pudiera generar, ¿no?, brechas sociales, agitación social, poner las Fuerzas Armadas sujetas a un proceso de investigación. Incluso recuerdo un dirigente político que oponía la idea de los derechos humanos de los vivos versus los derechos humanos de los muertos, ¿no? Que decía hay que priorizar los derechos humanos de los vivos y la reapertura de los juicios nos demora de los temas importantes de desarrollo económico y social en la Argentina. El movimiento de derechos humanos planteaba la tesis opuesta. Los juicios no demoran ni desvían las discusiones sobre desarrollo. Si un país no puede juzgar los crímenes más aberrantes de su historia, no puede hacer valer la ley respecto de ningún crimen. Pierde legitimidad para aplicar la ley en todos los casos. Y esa era un poco la reivindicación. Se reabrieron los juicios con decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, del Congreso en la anulación legislativa. Siempre hubo objetores a los juicios, ¿no? Siempre hubo objetores. El planteo de las posibles violaciones de debido proceso siempre estuvieron. Pero claro, desde 1983 para acá nunca se había dado el supuesto y el escenario que se da ahora, donde personas que defienden la causa de los represores y los crímenes de lesa humanidad, o que incluso reivindican las prácticas y los métodos del terrorismo de Estado, ocupan el gobierno. Eso es algo novedoso en el escenario y creo que es parte de la discusión que enfrentamos en este contexto. Y se está viendo en algunas cuestiones que aparecen y que debilitan los procesos judiciales. Los debates sobre nuevos proyectos que pueden intentar, no una amnistía, porque iría directamente contra la jurisprudencia constitucional de la Corte, pero métodos de impunidad sin amnistía. Hay que ver cómo se dan esas discusiones. Creo que las discusiones que se están dando en otros países de la región, como Perú, nos generan alerta y nos ponen en alerta para cosas que se pueden dar, debates que se pueden dar en este momento en el Congreso.
Y otro elemento que me parece central es el desmantelamiento de las estructuras de apoyo a los juicios desde el aparato del Estado. No hubiera sido posible llevar adelante estos juicios, por ejemplo, sin las unidades de relevamiento de archivos y de búsqueda de información que se crearon en la Cancillería, en las áreas de las policías y del Ministerio de Seguridad, y en particular del Ministerio de Defensa. O sea, el desmantelamiento de esas unidades de búsqueda es un factor de debilitamiento para los juicios y la posibilidad de investigar los crímenes que todavía queda pendiente juzgar. Entonces, con esto, nuevamente, la bienvenida al excelente libro que presenta Sebastián y reivindicar la decisión de la FACA de dar este debate en este ámbito, porque yo creo que las abogadas, los abogados y la abogacía organizada va a ser un factor central para las discusiones que se vienen en términos de garantizar, como siempre decimos, justicia, verdad, memoria y no impunidad. Muchas gracias, doctor Abramovich. La presentación del autor de la obra que hoy presentamos ha sido realizada ya por la presidenta de la institución, por lo cual quedamos ahora a la espera de sus palabras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerle a la FACA, a Carlos en particular, la invitación a hacer esta actividad. La verdad es que, como decía Víctor hace un ratito, el libro este es el producto de mi tesis doctoral. Una tesis doctoral tiene que tener la característica de ser original, ¿sí? Tiene que ser algo diferente a lo que ya existía. Víctor había presentado en 2012 mi tesis de maestría, donde yo ahí, en Juicio y Castigo, analizaba la evolución en el derecho interamericano en materia de combate a la impunidad y lo que en ese momento existía en la Argentina, que era bastante reciente, que eran las sentencias de Simón y Maceo. El objetivo de mi tesis de doctorado era, bueno, ir mucho más allá y tratar de intentar, con otros proyectos que fueron surgiendo en el medio y otros libros que fueron saliendo en el medio, entonces se dilató bastante en el tiempo, pero intentar lograr condensar en un libro o en una sola investigación todos los desarrollos que existían en el derecho internacional previos a la década del 70 para poder darle una fuerte justificación, ¿sí? Un fuerte fundamento a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo. El esfuerzo es casi como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que acabamos de ver. Que Argentina gane medallas en los Juegos Olímpicos es casi una situación media individual y heroica, ¿no? Por la falta de presupuesto, por la dificultad de competir contra potencias mundiales. Bueno, el acceso a la información jurídica y a la bibliografía jurídica para nosotros en Argentina es muy dificultoso, ¿sí? No tenemos el mismo acceso a las fuentes que pueden tener quienes estudian en universidades principalmente en Europa o en Estados Unidos por un tema económico. Y creo que esa diferencia que al día de hoy todavía existe, hace 3-4 décadas era mucho mayor, ¿sí? Era mucho mayor, y eso justifica en gran medida el profundo desconocimiento que se tiene no solo sobre el funcionamiento del derecho internacional, sino en particular sobre el derecho internacional penal previo al Estatuto de Roma. Pareciera como que el Estatuto de Roma despertó a un universo de penalistas que a partir de ahí empezaron a interesarse por estas cuestiones, pero todo lo que había ocurrido antes era como un territorio completamente desconocido. Y justamente la intención mía fue lograr publicar una obra sobre los fundamentos del derecho internacional penal en español que sirviera para esto, porque en inglés hay, pero es de muy difícil acceso para nosotros. Y por otro lado, sí, hacer un desarrollo sobre las diferentes expresiones del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en su aspecto de los sistemas universales de protección como los sistemas regionales, con una profundidad que no había sido analizada nunca, por lo menos en nuestro país.
por eso son 700 páginas. ¿Sí? Uno hubiese querido un libro un poco más corto, pero hacer esto y dejar este legado, que me parece que es el libro, requería un estudio de muchísimas fuentes. Y lo que más me importaba a mí en particular era terminar con la discusión sobre la posible afectación al principio de legalidad que tenían los procesos por graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, lo que señalaba la presidenta de la FACA, vinculado a las víctimas, desde que estudiaba Derecho hasta la actualidad, yo siempre he defendido el deber de investigar y sancionar y la búsqueda de justicia para las víctimas, sin que eso se traduzca en venganza, ¿no? Es decir, procesos con el respeto de las garantías judiciales, pero que busquen eliminar todos los factores de impunidad, ¿sí? O que facilitaban la impunidad e impedían la satisfacción de las víctimas y la reparación. Y en ese sentido, las discusiones sobre el principio de legalidad me parecían las más importantes, porque hay otro tipo de discusiones que incluso podemos dar al día de hoy, más vinculadas a la teoría del delito y no tanto a la legalidad, que se dan en los procesos, vinculadas a la participación en determinado o cual delito, a las pruebas que existen sobre la participación de determinado imputado o imputada en determinado delito. Bueno, esas son cosas que en los juicios se ventilan y que es razonable que a partir de ellas puedan haber absoluciones. Lo que me parecía que era importante dejar muy en claro es que no podía haber discusiones vinculadas al principio de legalidad. Y el principio de legalidad con sus diferentes manifestaciones, no solo vinculado a la legalidad y a la existencia del delito en el derecho, ¿sí? Y la prohibición de determinada conducta al momento en que se cometen los hechos, sino también vinculada a la posible prescripción o no de la investigación de ese tipo de delitos. Y creo que ese es el aspecto que más hemos flaqueado en los juicios en Argentina, y eso uno lo ve en las sentencias, ¿sí? Entonces, para terminar con la originalidad, dije, bueno, no solo vamos a escribir esto, quizás por primera vez, sino que vamos a agarrar, para testear, a ver cómo el Poder Judicial argentino analizó este tipo de discusiones, los casos que no habían sido analizados, que son los previos al 76. Hay muy poca bibliografía jurídica vinculado a casos previos al 76, entonces la idea de agarrar el operativo Independencia, la masacre de Trelew y los crímenes de la AAA tenía que ver también con esto, con visibilizar esos expedientes judiciales, que a diferencia de lo que viene del 77 al 83, donde ahí sí hay un montón de sentencias, incluso la Corte Suprema, en estos tres la Corte demoró mucho tiempo en intervenir. De hecho, hay expedientes previos al 76, como Capilla del Rosario, que todavía la Corte no intervino, está pendiente de resolución de la Corte, el análisis de esa masacre. Y para eso, bueno, me parecía fundamental abordarlo desde distintos lugares. Por un lado, las discusiones vinculadas al derecho internacional penal, por el otro al derecho internacional humanitario y por último al derecho internacional de derechos humanos, ¿sí? Tres cuerpos normativos que compartían fuentes, es decir, son todas ramas del derecho internacional, y ahí está la primera gran discusión, que es cómo se crea derecho internacional, y esto como señalaba Víctor, la definición de qué es una norma consuetudinaria de derecho internacional, qué es la costumbre en el derecho internacional, cómo la costumbre obliga en el derecho internacional, aun cuando no está escrita, ¿sí? Una cosa bastante básica, pero para los penalistas esto es muy difícil de comprenderlo. Cómo se interpreta el principio de legalidad en el derecho internacional penal, que es diferente a cómo interpretamos el principio de legalidad en el derecho interno, el derecho penal interno. Y sobre todo el concepto de norma imperativa. El concepto de norma imperativa de derecho internacional, que establecía cuáles eran las normas más importantes de este sistema de naciones que surge post Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y cuáles son los principios fundantes de este nuevo equilibrio mundial post Segunda Guerra. Bueno, requería también comprender el contenido de este concepto, porque después aparece el riesgo, que es lo que vemos en muchas sentencias, de utilizarlos mal, ¿sí? La analogía del concepto de norma imperativa con norma consuetudinaria, la búsqueda de normas imperativas donde no existen, y el aspecto que a mí más me preocupaba, que es la poca fundamentación de la existencia de las normas consuetudinarias. Incluso si uno mira a Simón, Maceo,
cuando la Corte empieza a intentar usar el derecho internacional, porque los primeros juicios de las juntas no tiene referencia al derecho internacional. Prácticamente pasa inadvertido. Este segundo proceso, o esta segunda etapa de juzgamiento, ya busca la jurisprudencia y las normas de derecho internacional, con las dificultades de manejar elementos que no se manejan bien, ¿sí? Y eso en el Ministerio Público Fiscal se veía y también en el Poder Judicial, porque las mismas personas que investigaban otro tipo de delitos, de un día para el otro tuvieron que empezar a analizar esto. No es que eran cuerpos de abogados y abogadas especializados en estos temas que iban a juzgar, sino que son las mismas personas que analizaban, que meses antes por ahí estaban con causas de piratería de CDs y de películas en la calle, de repente tuvieron que analizar 150, 200 hechos de víctimas de terrorismo de Estado en un centro clandestino de detención. Y nunca habían estudiado eso, no lo habían estudiado en la facultad y no lo habían puesto en práctica en su experiencia de trabajo cotidiana. Entonces, hubo que salir a aprender estas cosas sobre la marcha, y eso justifica quizás a veces algunos errores que sometieron a estas investigaciones, pero que en gran medida eran resueltos a partir de un mínimo conocimiento sobre el derecho internacional penal, y la idea de esta investigación era poner todo sobre la mesa y que todos esos elementos estén disponibles para poder ser utilizados. Y acá es donde a mí me parecía importante destacar todas las experiencias previas al 72. Que el 72 es una fecha importante para nosotros porque tiene que ver con un periodo previo a la dictadura, pero también permite analizar las experiencias previas de los otros países del continente. Es decir, la dictadura chilena es anterior a la nuestra, pero comparte ese periodo del 73, la dictadura uruguaya, la dictadura de Paraguay, la de Brasil, la de Bolivia. Es decir, entender cuál era la normativa que vinculaba a los Estados americanos, en este caso la Argentina, para analizar la masacre de Trelew, también sirve para entender cuál es la normativa que vincula a todos estos otros estados sudamericanos para analizar sus propias violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde me parece que es la tarea más importante o más interesante de la tesis, que era mostrar qué es lo que existía en el derecho internacional penal previo a la década del 70, mostrar cuáles habían sido las discusiones en la década del 40 y en el 45 cuando surge Naciones Unidas, en el 48 con la Declaración Universal, post Segunda Guerra Mundial y post tribunales de Nuremberg, cómo la comunidad internacional empieza a ver qué hacer con los crímenes del nazismo y cómo eso, tratar de evitar que eso se repita a partir de crear instrumentos jurídicos. La Convención sobre Imprescriptibilidad que señalaba Víctor, ahí marca un punto de quiebre en los desarrollos del derecho internacional penal. Y después, bueno, va a haber un salto de casi 2 décadas hasta que las violaciones masivas de derechos humanos vuelven a aparecer en Europa, con Yugoslavia, y ahí la comunidad internacional vuelve a poner el ojo en estos crímenes y entra una nueva etapa de desarrollo normativo que va a culminar en el Estatuto de Roma. Pero más allá de estas cuestiones particulares, a mí me parecía sumamente importante ver qué es lo que existía en el sistema europeo de protección de derechos humanos y en el sistema universal, porque antes de que Argentina tuviese que analizar estos casos, ya otros países tuvieron que enfrentarse a eso. Es decir, el Tribunal Europeo, convenio europeo que se adopta en 1949, entonces el Tribunal Europeo ya en la década del 60 empieza a analizar casos, mientras que nuestro sistema interamericano es mucho más nuevo. Nuestra Corte Interamericana recién en el 88 arranca con Velázquez Rodríguez. El sistema europeo ya venía 25 años antes discutiendo violaciones de derechos humanos, por el golpe de Estado de los coroneles en Grecia, por la situación de Chipre y Turquía, por el tratamiento que le daba el Reino Unido a los prisioneros del IRA durante el conflicto que hubo en aquel lugar, es decir, y después por situaciones en Turquía, en la propia Rusia, y además porque el sistema europeo tuvo que lidiar con los crímenes del nazismo. No en aquel momento, sino, como pasa en la Argentina, 30, 40 años después, cuando estos criminales eran encontrados. O cuando, después de la caída de la Unión Soviética, las ex repúblicas soviéticas empiezan a investigar qué es lo que había pasado en los 30 años anteriores. Entonces ahí aparecen muchos precedentes del Tribunal Europeo analizando violaciones de derechos humanos ocurridas en la década del 60 y del 70, ¿sí? En Lituania, en Letonia, en Hungría, en la propia Alemania. ¿Sí? Hay un caso muy, muy importante que no había sido utilizado en los juicios en Argentina, que son los casos del muro, las discusiones sobre las personas que cruzaban el muro de Berlín.
y cómo los fusilaban desde el lado de la Alemania Oriental. Bueno, el Tribunal Europeo tuvo que analizar si era previsible para un soldado alemán la ilegalidad de dispararle a esa persona que quería cruzar el muro. Y el Tribunal Europeo llega a la conclusión de que cualquier persona, sin importar su conocimiento sobre el derecho, es decir, no había, yo recuerdo que era una observación que Andrés D'Alessio me hacía, yo era mucho más joven, él criticaba, él decía, no, ustedes hablan de derecho internacional y nadie conoce cómo son las normas de Jus Cogens. Bueno, ahí el Tribunal Europeo le dice, no hace falta conocerlo. Para cualquier soldado era obvio que era una orden manifiestamente ilegal fusilar a una persona solo por el hecho de cruzar el muro. Estábamos hablando de 1972. ¿Sí? Entonces, me parece que estos antecedentes son muy importantes, leerlos, estudiarlos, ver cómo fundamentaban la no violación del principio de la legalidad y tenerlos en cuenta para empezar a utilizar, y esto es algo que es quizás el mayor déficit de la justificación de las sentencias en nuestro caso, que yo lo muestro tanto en Trelew como en Operativo Independencia como en AAA, que es dónde encontrar las normas que nos sirven a nosotros para avanzar. Si uno mira incluso, hace pocos meses ya salió la confirmación de la Cámara de Casación de las condenas de Operativo Independencia, y ahí se sigue haciendo referencia al Estatuto de Roma como fuente para avanzar con estos juzgamientos, cuando el Estatuto de Roma es una norma que se aplica, que se sanciona con posterioridad a los delitos. Es decir, y en algunas de sus disposiciones no está reflejando costumbre, por ejemplo, en la tipificación de los crímenes contra la humanidad. Entonces, la fuente tiene que ser buscada con anterioridad al Estatuto de Roma, tiene que ser buscada con anterioridad a la década del 70. Y creo o por lo menos lo que busco es dar muchos elementos para que quien aplica el derecho encuentre fuentes anteriores a la década del 70 para poder hacer esto sin ningún tipo de discusión sobre la posible afectación del principio de legalidad. No me quiero extender mucho más, no sé cómo estamos con el tiempo. Me parece que estamos en un momento complejo de las discusiones que uno creía por ahí que estaban saldadas, debates jurídicos que uno creía que estaban saldados, no solo en la Argentina, sino también en la región. Es decir, esto que mencionaba Víctor de la decisión del Estado peruano de avanzar con un proceso de impunidad después de muchos años de impunidad y de décadas donde, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Perú había avanzado en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la década del 90, ya ni siquiera en la década del 70, sino en el 90, por el régimen de Fujimori, es un llamado de atención, ¿sí? Es un llamado de atención porque el Estado está desafiando a la comunidad internacional, le está diciendo, no me importa lo que ustedes digan, vamos a hacer lo que se nos da la gana, y ese se nos da la gana, lo vamos a instrumentar de diferentes maneras. Arrancaron con esa especie de indulto que le dieron a Fujimori, y ahora van directamente por la declaración de prescripción de los delitos, con un argumento tramposo, es decir, con una utilización de los estándares vinculados al juzgamiento entre un plazo razonable, que es propio del derecho internacional de derechos humanos, para este tipo de delitos. No hay duda de que toda persona, incluso en estos casos, tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Bueno, hay que ver qué es lo que hizo el Estado para que esa investigación avance. Porque si es el propio Estado el que está impidiendo que la investigación avance, no va a poder el Estado después invocarlo como causal para justificar por qué ahora va a dejar de perseguir crímenes que son imprescriptibles por su propia lentitud o por directamente actitudes de funcionarios judiciales o de los otros dos poderes que buscaron sistemáticamente entorpecer el avance de las investigaciones. Entonces, a los fines de evitar la responsabilidad del Estado, hay que estar muy atentos. Creo que la ilegalidad e inconvencionalidad de los indultos y de las amnistías en materia de graves violaciones de derechos humanos no admite ningún tipo de dudas. Hay un margen muy mínimo vinculado a conflictos armados, ¿sí? Conflictos armados que no se dieron en casi ninguno de nuestros países, en Sudamérica, sí en América Central, pero no en Sudamérica. Sudamérica no tuvo conflictos armados, salvo la situación particular de Colombia. Entonces, salvo esas amnistías que se establecen para terminar con un conflicto armado, el derecho internacional no admite amnistía para graves violaciones de derechos humanos. Creo que ahí hay un consenso en todos los órganos de aplicación de tratados. Y cierro con esto, que me parece que es interesante también, ya viendo y pensando en otras experiencias, que tiene que ver con la situación de Uruguay.
Digo, Argentina no tuvo una práctica de denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Sí? La experiencia argentina fue de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la relación de Argentina con el sistema interamericano fue muy intensa. La Comisión Interamericana tuvo diferentes intervenciones vinculadas a nuestro proceso de juzgamiento y muchos años después la Corte Interamericana también tuvo que opinar. Pero en el Comité de Derechos Humanos Argentina prácticamente no se analizó su realidad. En el caso de Uruguay fue todo lo contrario. En Uruguay ya en la década del 80 el Comité de Derechos Humanos tuvo que analizar el proceso de graves violaciones de derechos humanos cometidas en aquel Estado. Hay muchísimos pronunciamientos del Comité sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Uruguay, sobre la ley de caducidad uruguaya, mucho antes que los del sistema interamericano. Y me parece que también es un elemento interesante para interpretar los alcances del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también la Argentina ha ratificado. No me extiendo más, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abramovich. Muchas gracias, doctor Rey. Creo que nos han brindado un aporte muy importante y sobre todo muy oportuno en este momento en que estamos con estas vicisitudes que han planteado ambos expositores ante la necesidad de explicar lo que dábamos por archisabido. Del mismo modo que nuestra presidenta ha hecho la apertura de esta actividad, voy a pedirle a la doctora Scheider que haga también el cierre, ratificando el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos al amplio apoyo que la mesa directiva que ella preside nos ha dado para esta actividad. Muchas gracias. La verdad que, bueno, lo mínimo que puedo hacer es felicitarlos a ambos expositores, al doctor Abramovich Cosarín, perdón, y al doctor Sebastián Rey por sus exposiciones que han sido muy concretas, muy ilustrativas y por supuesto ambos son docentes y han sido sumamente docentes. Para quienes no trabajamos en el derecho internacional o que no trabajamos en el ejercicio en casos de violaciones de derechos humanos, es decir, para todos aquellos que estos temas no forman parte de nuestra cotidianeidad laboral, es sumamente enriquecedor y ilustrativo. Y la verdad que lo han hecho con una claridad tan meridiana que es útil no solamente para los abogados, sino también como cultura general para cualquier ciudadano o ciudadana que tenga la oportunidad de escucharlos. Comparto las palabras del doctor Carlos López de Belva en cuanto a la oportunidad de todo el contenido, tanto del libro como de las exposiciones que hemos acabado de escuchar, ¿no? Siempre vigentes. Y también pensaba mientras los escuchaba, ¿no? Todos los docentes, todos los profesores que a lo largo de la historia argentina, en momentos de democracia y en momentos oscuros, se han preocupado y ocupado para que los argentinos y las argentinas tengamos acceso, ¿no? a bibliografías como esta, o que tengamos acceso a el conocimiento de las atrocidades que ocurrían en nuestro país. Y me acordaba de el doctor Carlos Santiago Nino, que fue uno de los juristas más importantes del siglo pasado, que él, siendo docente en la UBA, conseguía durante la segunda dictadura militar los dictámenes, no sé cómo los conseguía realmente, pero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones que ocurrían en la Argentina, y las repartía clandestinamente entre sus alumnos. Eso da la pauta del compromiso y se ha seguido trabajando luego, ya en democracia y con libertad, gracias a Dios, sobre estos temas. Eso da la pauta del compromiso indeclinable de la abogacía argentina y de todos los abogados y profesores universitarios en un tema tan importante como es los derechos humanos, que es la esencia misma de todo Estado y de la comunidad internacional. Nuevamente, señores profesores, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a nuestra casa y gracias por sus exposiciones. Muchas gracias, doctora Scheider, y para todos aquellos interesados en adquirir esta preciosa obra que hoy hemos presentado, le quedan a disposición de los matriculados. La editorial nos va a hacer un interesante descuento, así que diría yo que hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Muchas gracias.